Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Federico Laluz, soy responsable de NK Semillas en Uruguay y es un gusto para mí, en nombre de NK y de Yalfin, darles la bienvenida a esta jornada de actualización técnica. Como todos quienes estamos en esta vinculados a esta actividad, en esta época siempre estamos con un ojo mirando para arriba, pero el otro siempre buscando cómo manejar mejor lo que sí está a nuestro alcance y depende de nosotros. Es así que con los cultivos de invierno cosechados, aprontándose para ser cosechados, los cultivos de maíz de primera ya implantados, creemos que es una buena oportunidad para terminar de ajustar lo que se viene. Así, por esto, desde NK y junto a Yalfin, organizamos esta actividad que esperemos les aporte herramientas útiles para la siembra del maíz pendiente. En primera instancia, y para ayudarnos a entender mejor qué implicancias tiene sembrar maíz en fechas de siembra tardías, vamos a recibir a Octavio Caviglia. Octavio es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, doctor en Ciencias Agrarias, egresado por la Universidad de Mar del Plata, y se desempeña como profesor de cereales y oleaginosas en la Universidad de Entre Ríos. A su vez, es docente de posgrado en varias universidades y es miembro de la carrera de investigador CONICET. Sus áreas de interés son la ecofisiología de cultivos y la intensificación sustentable de la agricultura. Antes de darle la bienvenida a Octavio, que al final de la actividad tendremos una ronda de preguntas y irá apareciendo en el transcurso de la transmisión un teléfono donde ustedes podrán ir haciéndola llegar para luego responderla al cierre. Así que, sin más, buen día, Octavio, y bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Agradezco a NK y a Yalfin la invitación para estar esta mañana compartiendo con ustedes esta presentación que se llama Maíz Tardío, el mismo cultivo, pero en un ambiente diferente. Y vamos a trabajar básicamente con un enfoque ecofisiológico. La verdad me hubiera gustado mucho estar por allá, interactuar un poco con toda la gente amiga que tengo por aquellos lados y patear algunos lotes y recorrer un poco de todo lo que están haciendo y aprender un poco más. Pero bueno, las circunstancias nos han permitido que podamos hacerlo por esta vía y ojalá en los años que vienen podamos vernos de manera personal. Un poco esta es la hoja de ruta. Ustedes van a poder leer qué es lo que vamos a tratar. Van a encontrar una coincidencia ahí de varias palabras que están muy relacionadas con ambiente y con rendimiento. Básicamente esas dos palabras son las que más vamos a repetir a lo largo de la charla, y sobre todo para tratar de definir muy bien cuál es el ambiente para el maíz tardío y qué decisiones de manejo orienta ese ambiente de maíz tardío. El maíz tardío entró, al menos en Entre Ríos, una provincia vecina muy cercana a la zona agrícola de Uruguay, como un cultivo que venía con un montón de mitos atrás. Durante mucho tiempo se decía que el maíz tardío era un cultivo diferente al maíz tradicional. Durante mucho tiempo se decía que había que sembrar menos densidad y que no era necesario fertilizarlo. Muchos de esos mitos se han ido derribando afortunadamente, porque eso mejora el desempeño de esos maíces tardíos, y vamos a tratar de responder algunas de esas preguntas y demostrar de por qué muchas de esas afirmaciones eran un mito. La primera pregunta que nos planteamos ahí es si el maíz tardío es un cultivo distinto al tradicional, y la respuesta, para hacerla cortita, es que no. El cultivo de maíz tardío es maíz. Lo que es distinto es el ambiente. El maíz es el mismo cultivo, pero funciona de una manera diferente porque el ambiente en la fecha de siembra tardía es totalmente distinto. Y vamos a definir qué entendemos por ambiente, ya que vamos a hablar tanto en esta presentación. Y el ambiente es el conjunto de factores que condicionan el funcionamiento de un cultivo. Y tiene tres componentes: el componente de clima, el componente de suelo y el componente de manejo. El que está en manos nuestras como técnicos o como productores es el último componente, el componente de manejo, pero debemos conocer muy bien el componente de clima y el componente de suelo para tomar esas decisiones de manejo, que entre esas tres componentes definen lo que va a ser el ambiente para el cultivo de maíz. Hay una relación muy directa entre el ambiente en el periodo crítico, ese PC, periodo crítico,
que determina el rendimiento de maíz. Por eso, hablar de rendimiento y hablar de ambiente suelen ser sinónimos. Cuando hablamos de ambiente, hablamos siempre de rendimiento, y ustedes van a ver en la presentación posterior de Diego que él utiliza un índice ambiental para caracterizar los ambientes donde se desempeñan los híbridos. Es decir, que cuando hablamos de ambiente, en general hacemos referencia a un determinado rendimiento. Hablamos de ambientes de 5.000 kilos, ambientes de 8.000 kilos, ambientes de 10.000 kilos. Y la localidad geográfica per se no define rendimiento, es decir, si estamos definiendo el ambiente de esta manera, no podemos definir a las localidades como ambiente, no podemos hablar de la localidad de Mercedes, de la localidad de Young, ¿sí? Porque el clima, por ejemplo, en un mismo lote de Young, no va a ser el mismo un año y el otro. Por lo tanto, es incorrecto definirse a ambientes como localidades geográficas o lotes, porque ese ambiente está determinado por el clima, por el suelo y el manejo, que puede ser distinto año a año, aún cuando hablemos de una misma localidad y de un mismo lote. Bueno, ¿qué se debe conocer del ambiente? Tipo de suelo, estado del perfil a la siembra, en cuanto al agua disponible que hay, en cuanto a los nutrientes que quedan. ¿Cuál es el manejo que prevemos? ¿Qué genotipo elegimos? ¿Qué densidad vamos a sembrar? ¿Cuándo vamos a sembrar? ¿Qué espaciamiento entre hileras? ¿Cómo encaja el maíz en la secuencia de cultivos? ¿Qué antecesor tiene? ¿Hacia qué va? Y los pronósticos climáticos a largo plazo, que cada vez tienen mayor influencia en las decisiones agronómicas. Todo eso hace que, si conocemos muy bien todas estas cosas, que fíjense que están relacionadas a suelo, clima y manejo, podemos estar hablando de un rendimiento esperado, que en definitiva es definir cuál va a ser el ambiente que yo voy a tener. Bueno, ¿cómo encaja el maíz en la secuencia de cultivos? Hay diferentes alternativas. Una de ellas es la alternativa tradicional, se le dice maíz de primera también, que se siembra en septiembre y octubre, que normalmente viene con un barbecho previo largo, normalmente de una cosecha de soja o de un cultivo estival previo. Tenemos el maíz tardío, que es un maíz que viene de un barbecho aún más largo, que se siembra como único cultivo de año en diciembre. Es decir, que no hay un antecesor invernal en ese maíz tardío. Y tenemos la inclusión del maíz dentro de los sistemas intensificados, más de un cultivo por año, donde se puede hacer el maíz en fecha óptima con un cultivo de cobertura previo, un maíz tardío en diciembre con un cultivo de cobertura previo, o si hacemos un cultivo invernal para cosecha y luego sembramos el maíz, le denominamos maíz de segunda. Esta distinción, que parece semántica, es muy importante porque no es lo mismo el ambiente de un maíz tardío que viene de un barbecho bien cargado con agua, bien cargado con nutrientes porque hubo mineralización, que el de un maíz de segunda que viene de un cultivo invernal donde absorbió mucha agua, ese perfil está empobrecido de agua, y seguramente también, si fue trigo, también está empobrecido de nutrientes, particularmente nitrógeno. Bueno, ¿cómo se determina el rendimiento del maíz? Usualmente dividimos el rendimiento del maíz en dos componentes, número de granos y peso de granos, y el número de granos es el componente de rendimiento que mejor lo explica, ¿no? A través de una gran variación en niveles de rendimiento, estos son datos de Entre Ríos, entre 3.000 y 15.000 kilos, el componente que explica esa variación es el número de granos por metro cuadrado. En fisiología dividimos el ciclo del cultivo en tres etapas. Una primera etapa aquí, donde se genera área foliar, una etapa donde se determina el número de granos, que le llamamos periodo crítico, y una etapa donde se llenan los granos que se determinaron aquí en el periodo crítico, que es la etapa de llenado de granos. En el cultivo de maíz, este periodo crítico va desde 15 días antes a 15 días después de la aparición de estem, más de las barbas, que normalmente se le llaman, y durante ese mes, yo les decía, las condiciones son las que están directamente asociadas con el número de granos por metro cuadrado. Es importante al inicio del periodo crítico haber logrado el cierre de entresurco de manera de captar toda la radiación incidente, que la radiación solar sea alta y las temperaturas nocturnas sean frescas, y que se hayan minimizado todo lo que son estreses bióticos y abióticos. Ya vamos a hablar un poco más de las condiciones y cómo caracterizamos el funcionamiento del cultivo durante ese periodo crítico. Aquí vemos algunas espigas que han tenido una reducción
en el crecimiento durante el periodo crítico. Fíjense que hay granos que se polinizaron, se fijaron, comenzaron a crecer y luego no pudieron seguir y transformarse en granos completamente llenos como esto, porque el cultivo no tuvo lo suficiente para llenarlo, para trasladarlo desde la planta hacia esos granos. Es decir, que no hubo problemas de polen aquí, los granos se fijaron, se polinizaron, pero no hubo el crecimiento suficiente para garantizar el crecimiento de esos granos. Hace muchísimos años se ha establecido la relación que la tasa de crecimiento del cultivo en el periodo crítico, en ese mes, 15 días antes y 15 días después de R1, está bastante linealmente relacionado con el número de granos por metro cuadrado. Cuanto más crece el cultivo, esto es la velocidad de crecimiento del cultivo en ese periodo crítico, más número de granos se fija. Y fíjense que más va a crecer el cultivo cuando mejora el ambiente. Es decir, cuando mejora el ambiente va a mejorar esa tasa de crecimiento del cultivo, eso indica que mejora el ambiente y mejora el número de granos por metro cuadrado. Esa tasa de crecimiento del cultivo, en ecofisiología se la define por esta ecuación, que es la ecuación de componentes ecofisiológicas, se llama, que es el producto de la radiación incidente en ese periodo crítico, la eficiencia de intercepción, es decir, cómo el cultivo capta la radiación, yo le decía, tiene que cerrarse el entresurco, ahí captamos el 100% de la radiación, y la eficiencia con la que el cultivo transforma esa energía que recibe el sol en biomasa. Esta eficiencia de conversión está muy relacionada con los estreses, las deficiencias de nitrógeno, las deficiencias de agua, los estreses bióticos también, la presencia de enfermedades afectan esta eficiencia de conversión, y bajan la tasa de crecimiento del cultivo. Es decir, que si yo tengo una reducción en alguno de estas tres componentes, voy a tener una menor tasa de crecimiento del cultivo, lo que indica que el ambiente es peor durante el periodo crítico y por lo tanto el rendimiento va a ser más bajo. Siempre hay una similitud, una asociación entre esta tasa de crecimiento del cultivo y ambiente. Por eso se llama de componentes ecofisiológicas, porque esta ecuación resume todo lo que sucede con el ambiente. Es decir, que la intercepción de radiación la podemos resolver con el manejo, la radiación incidente con la fecha de siembra y también con lo que ocurra a nivel de clima. La eficiencia de conversión podemos remover algunos estreses, de algunos nos podemos escapar mediante el manejo, etc. Pero toda esta ecuación resume lo que sucede con el ambiente durante el periodo crítico. Y hay una relación muy directa entre ese ambiente en el periodo crítico y la densidad de plantas en maíz. Hace muchos años, hace unos 30 años, se empezó a estudiar en Argentina el comportamiento de los genotipos de maíz ante distintas densidades de siembra. Y se elaboró esta relación que relaciona la tasa de crecimiento ya no del cultivo, sino de una planta individual y el número de granos por planta. Fíjense, acá está TCP, tasa de crecimiento por planta, el número de granos por planta. Esto tienen que imaginarse una sola planta creciendo, la cual, si esa sola planta crece muy poquito, la tasa es muy baja, crece muy, muy poco, no va a generar ningún grano. Hay un umbral para generar grano. Eso se debe a que el maíz tiene una dominancia apical y la panoja ejerce una dominancia sobre la espiga que está en una posición axilar. Entonces, ante una condición de mucho estrés donde cada planta crece muy poco, va a estar priorizado el órgano apical en lugar. Por otro lado, cuando las tasas de crecimiento son más altas, la espiga llega a su tamaño máximo, no tiene un tamaño infinito de granos, es decir, que llega a un número máximo de granos, aquí en este caso, en este híbrido que se trabajaba, que era un híbrido bastante rígido, de hace unos 30 años, llegaba a un máximo de 500 granos, y no puede seguir fijando más granos porque ya hay una limitación morfológica que no permite acumular más granos ahí. Hay una tasa de crecimiento, que está por aquí, que se denomina tasa de crecimiento óptima. Y fíjense que la tasa de crecimiento por planta puede obtenerse de la tasa de crecimiento del cultivo que dijimos que representaba el ambiente, dividido la densidad. Por lo tanto, acá tenemos, como esto es inverso a la densidad, de este lado las densidades más altas y de este lado las densidades más bajas.
nosotros vamos a alcanzar el mejor comportamiento de un material cuando estemos en esta tasa de crecimiento. Fíjense que no es la tasa de crecimiento que permite alcanzar el máximo número de granos por planta. Esas espigas llenas, como les voy a mostrar acá, estas espigas llenas hasta la punta, indican que el cultivo estuvo creciendo en una tasa de crecimiento por planta superior a la óptima, que es esta que está por acá. Fíjense que si el ambiente es un ambiente promedio, nosotros con una determinada densidad vamos a mantener el máximo rendimiento por planta. Si nos pasamos de densidad, nos venimos hacia acá, hacia esa parte de la curva, vamos a perder rendimiento, y si tenemos una densidad más baja que la óptima, cada planta va a crecer un poquito más, va a llegar al máximo tamaño de granos, pero el rendimiento también va a ser menor por unidad de área. Eso determina que haya una respuesta a la densidad de tipo óptima, se llama. Es decir, que yo, para un determinado ambiente, reflejado por esta tasa de crecimiento del cultivo, voy a obtener un rendimiento máximo si justo le acierto con la densidad óptima para ese ambiente. Si el ambiente mejora, es decir, que la tasa de crecimiento es mayor, y yo mantuve la misma densidad que en este ambiente, ¿qué va a pasar? La tasa de crecimiento del cultivo va a ser mayor, la densidad va a ser la misma, y me voy a venir a rendimientos más bajos. Por lo tanto, si el ambiente mejora, yo para mantenerme en esta tasa de crecimiento por planta óptima tengo que aumentar la densidad de manera de estar en el máximo rendimiento por unidad de área. Ahora, si el ambiente empeora, en comparación con este, si yo mantengo la misma densidad, esta tasa de crecimiento va a ser menor porque el ambiente es peor y la densidad es la misma, voy a estar por acá, en este ambiente. Entonces, en los ambientes peores, la densidad tiene que reducirse para volver a estar siempre en esta tasa de crecimiento por planta óptima y obtener el máximo rendimiento por unidad de área. Obviamente, bajo la densidad y los rendimientos son menores porque el ambiente es peor. Pero esto indica claramente que la densidad tiene que ajustarse de acuerdo al ambiente. Hay una densidad óptima en este enfoque clásico, realizado trabajando con un inhibidor rígido, en la que se maximiza el rendimiento por unidad de área. Bueno, esas son las espigas que vemos, y estos son figuras muy clásicas que se ven dos ambientes, uno sin nitrógeno y otro con nitrógeno, donde la densidad óptima, por supuesto, es mayor cuando mejoramos el ambiente a través del manejo agregando nitrógeno. Lo mismo si mejoramos el ambiente pasando de secano a riego, la densidad óptima es mayor y los rendimientos también son mayores. Lo mismo si los pronósticos climáticos son buenos o malos, esto indica un mejor ambiente y que debemos aumentar la densidad y vamos a aumentar el rendimiento. Estos son respuestas clásicas de la densidad óptima. Cuando empezamos a trabajar con híbridos más nuevos en los últimos años, en los últimos 8 o 10 años atrás, nos empezamos a encontrar con esto. Este es un ejemplo para el año 2012-2013 en Paraná, es promedio de 5 híbridos, donde veíamos que para un ambiente de 6.000 kilos, con 6 plantas, 7 plantas y medio, 9, estos serían 60.000, 75.000 o 90.000 plantas por hectárea, no teníamos cambios en el rendimiento. Lo mismo para un ambiente mayor de 9.000 plantas, para un ambiente de 9.000 plantas donde no veíamos cambios en el rendimiento. El año anterior, veíamos que con distintas densidades, 45.000, 60.000, 75.000, 90.000 o 105.000, veíamos que entre 60.000 y 105.000 plantas no había muchas diferencias para un ambiente de 10.700 kilos o para un ambiente de 10.400 kilos, en fechas tempranas o en fechas tardías. Ya no importaba mucho si hablamos de temprano o tardío porque estamos caracterizando el ambiente por su nivel de rendimiento. Y sí veíamos que en densidades muy bajas teníamos reducciones en el rendimiento. Pero esto no coincide, estos dos resultados que yo les muestro, con esto de que hay una única densidad óptima en la que yo alcanzo el máximo rendimiento. Claramente hay un rango de densidades donde yo puedo alcanzar el máximo rendimiento y puedo moverme dentro de ese rango sin tener cambios muy importantes. Lo cual no coincide mucho con ese enfoque clásico que veíamos. Esto que les muestro acá es del cinturón maicero de Estados Unidos, son resultados muy parecidos. Fíjense acá los ambientes que están caracterizados por rendimiento, bajo rendimiento, ambientes de 6.000 kilos,
rendimientos medios para el cinturón maicero, ¿no? 9.000 kilos, rendimientos altos 12.000, rendimientos muy altos 14.000 kilos. Lo interesante que se ve acá es que también hay un rango de densidades en la que el rendimiento no cambia demasiado y no hay una densidad óptima estricta. Pero uno puede matemáticamente ajustar cuál es la óptima, porque estas son funciones matemáticas, y lo que se ve es que esa densidad óptima aumenta a medida que mejora el nivel de rendimiento, lo cual eso sí coincide con el enfoque clásico, pero no coincide con el enfoque clásico en que hay una única densidad en la que uno puede lograr el máximo rendimiento. Bueno, estos son trabajos del mismo grupo de trabajo en el cinturón maicero de Estados Unidos, donde se ven híbridos liberados en distintas épocas. Este, del 87 al 96, es con el que se desarrolló ese enfoque clásico que hablábamos, y estos son los híbridos más modernos con los que trabajamos ahora, y lo que vemos es que en los ambientes de bajo rendimiento para el cinturón maicero, para nuestra zona, Entre Ríos, Uruguay, estos son rendimientos más bien medios, los de 6.000 kilos, vemos que si nos pasamos en la densidad con los híbridos viejos, nos caíamos en los rendimientos, mientras que con los híbridos nuevos, en densidades altas, son capaces de mantener altas densidades. Y fíjense lo que pasa en los ambientes de muy alto rendimiento, los híbridos viejos, con muy bajas densidades, son los que mejor se comportan. Es decir que hubo algunos cambios en el comportamiento de los híbridos que no pueden ser explicados por ese enfoque clásico que les hablábamos recién. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, empezaron a aparecer en los híbridos algunos mecanismos de plasticidad. Uno de ellos es la prolificidad, es decir, la aparición de una segunda espiga. Fíjense que cuando la densidad es muy baja y la tasa de crecimiento es muy alta, puede aparecer una segunda espiga. Esto cambia la respuesta a la densidad, ya que si yo bajo un poco la densidad, y tengo este mecanismo de prolificidad, no tengo este pico único de densidad óptima, sino que ya me voy a una respuesta de tipo más de rango óptimo, porque puedo irme a densidades más bajas donde la aparición de una segunda espiga me sostiene el rendimiento por hectárea. También los híbridos más nuevos tienen más tolerancia al estrés por alta densidad, es decir, que han bajado este umbral, y eso me confiere, por otro lado, si yo me paso de la densidad alta y tengo este mecanismo de tolerancia a alta densidad, también puedo mantener el nivel de rendimiento óptimo en un rango mayor por haber incorporado esta tolerancia a estrés. También aparecen híbridos que tienen más flexibilidad en la espiga. Fíjense que estos híbridos, con espigas más flexibles, tienen la posibilidad de responder linealmente a aumentos o descensos en la densidad con el número de granos por planta. Y eso también lleva a que haya un rango de densidad óptima en el cual yo me puedo mover tranquilamente a mayores o menores densidades sin afectar demasiado el rendimiento, como se proponía en el enfoque de híbrido rígido. Entonces acá aparecen tres mecanismos de plasticidad: la mayor tolerancia a altas densidades, la prolificidad, la flexibilidad de espiga, que confieren, cuando están presentes en un determinado híbrido, ese mayor rango de densidad óptima. Por supuesto, ese rango varía dependiendo de si el híbrido tiene o no alguna o todas de estas características. Entonces pasamos de un concepto de densidad óptima a un concepto de rango, donde podemos sostener un rendimiento máximo para cada ambiente en un rango de densidad. Uno acá puede caer en la tentación de decir, bueno, si el ambiente que yo definí es de 6.000 kilos y por acá con esta densidad yo voy a alcanzar el máximo rendimiento, me quedo con el nivel más bajo del rango de densidad, me decido por ese. ¿Qué puede pasar? Que el ambiente venga mejor de lo que yo preveía, y en ese caso yo paso de aquí a este ambiente, con el cual, fíjense que el rendimiento que voy a obtener, si mejora el ambiente, va a ser muy bajo. Por lo tanto, puede ser necesario moverse en densidades que estén más bien en la zona media del rango, de manera de que si mejora el ambiente, yo pueda cambiar de curva y estar aspirando a un rendimiento mayor de manera de compensar. Para esto tengo que conocer cómo funcionan los híbridos y saber que tenga incorporado alguno de esos mecanismos de plasticidad. Bueno, los mecanismos de plasticidad son
la tolerancia a alta densidad, flexibilidad de espiga, prolificidad, y también en algunos el macollaje, que se expresa en muy bajas densidades y bajo algunas determinadas condiciones ambientales, en general de temperaturas más frescas durante ese periodo. Acá ven una planta que tiene 2 macollos con espigas, por ejemplo, estaba en una muy baja densidad, fíjense la espiga principal cómo se completó de granos. Y también otro componente que está teniendo más peso últimamente es el de peso de grano. Fíjense que hay híbridos más modernos con más profundidad de espiga que pueden llegar a compensar no solo en el número, sino también en el peso de grano si las condiciones son mejores. Entonces la densidad debe ajustarse de acuerdo al ambiente. Se puede optar por el límite inferior del rango si el genotipo tiene mecanismos de plasticidad comprobados en la zona. Es decir, yo puedo irme a este umbral inferior si yo sé que si el ambiente mejora, el híbrido va a compensar con alguno de estos mecanismos. Si no, tengo que manejarme con otros criterios de manejo de densidad. Aquí les muestro un ensayo muy reciente de la campaña pasada, hecho en Santa Elena, en Entre Ríos, en un ambiente de suelos muy pesados, donde se ven distintas densidades de plantas logradas y la expresión de 2 mecanismos de plasticidad. La aparición de una segunda espiga y el macollaje. Fíjense que con densidades por abajo de 4 plantas y media empiezan a aparecer híbridos con más de una espiga por planta, algunos de ellos con más, que híbrido B, por ejemplo, y empiezan a aparecer algunos híbridos que empiezan a manifestar el macollaje. Más o menos un macollo cada 2 plantas, 0,5, una expresión muy intensa, como yo les decía, para lo que es nuestra región, la expresión de macollaje. Y aquí podemos ver los resultados. Bueno, finalmente el que más rindió en ese ambiente fue el híbrido ese, que era un poco más prolífico, y aquí vemos la respuesta a la densidad. No hubo interacción genotipo por densidad. Claramente en densidades muy bajas el rendimiento fue menor, y hubo una respuesta significativa al aumento, pero sí que hay una reflexión interesante para hacer. Este era un ambiente de unos 7.000 kilos, un poco menos, 6.800 kilos, donde pasamos de 6.000 a 6.800 kilos, aumentó un 13% el rendimiento, duplicando la densidad. Entonces, bueno, acá uno en este tipo de situaciones puede pensar en considerar el manejo de la densidad si 6,7 hubiera sido la más alta, o probablemente hubiéramos tenido una densidad entre estas dos que nos hubiera permitido maximizar el rendimiento sin poner esta cantidad tan alta de semillas para lo que era ese ambiente. Bueno, ambiente para maíces tardíos. En Entre Ríos, estos son datos de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, que los hemos procesado. En promedio, en los últimos años, tenemos, en relación a los maíces de primera con respecto a los de segunda más tardío, que están todos en la misma, agrupados en el mismo conjunto de datos, una reducción de 1.800 kilos. Ese es el ambiente promedio que tenemos en Entre Ríos. Es decir, que pasamos de 6.000 a 4.200 kilos cuando consideramos segunda más tardío. Si consideramos solo tardío, hemos estimado que la reducción con respecto a los maíces tempranos es de un 15%. Es decir, que el ambiente promedio engloba no solo el clima, sino también el manejo que estamos maíz, tenemos una reducción del 15% para la zona de Entre Ríos. Y es importante, si vamos a caracterizar el ambiente para fecha de siembras tardías, saber aproximadamente en base a la fecha de siembra cuál va a ser la fecha de floración, porque eso nos define la ubicación de ese periodo. Para maíces sembrados en septiembre tenemos una floración en los primeros días de diciembre, y para maíces sembrados a mediados de diciembre tenemos una floración hacia alrededor del 20 de febrero. En base a esas previsiones, nosotros tenemos caracterizado el balance hídrico promedio para Entre Ríos, y fíjense que en el caso de los maíces tempranos, el balance es esta línea que está aquí en rojo, que es la diferencia entre las lluvias, que están en barras verdes, y la evapotranspiración potencial, que está en azul. Fíjense que para el promedio de los años nos da un balance negativo en promedio, mientras que para los maíces tardíos, este es el periodo crítico, menos negativo, es decir, un balance más favorable. Y eso se debe no a que llueva más, fíjense que las barras verdes son parecidas, sino que hay menos demanda ambiental, menos evapotranspiración potencial. Entonces el balance es más favorable para los maíces tardíos. Aún así, los rendimientos de
de maíz tardío siguen siendo menores en Entre Ríos. Cuando nosotros simulamos el rendimiento en 36 años para una transecta que va entre Paraná y Concepción del Uruguay, bien en el centro de la provincia de Entre Ríos, más o menos a la altura de Paysandú, para que tengan una idea, bueno, Concepción del Uruguay está un poco alejada, pero está cercana a Colón, vemos que el coeficiente de variación, es decir, la variabilidad de los rendimientos, es menor en diciembre que en septiembre, tanto en los suelos más pesados, en los suelos vertisoles, arcillosos que tenemos en Entre Ríos, como en los suelos de la costa del río Paraná, que son suelos de mejor calidad, vemos que las fechas de siembra de diciembre tienen una menor variabilidad, y eso se debe precisamente a este mejor en los rendimientos simulados. También si analizamos el ambiente fototermal, es fototermal porque vemos la evolución de la radiación acá en amarillo, las temperaturas acá en blanco, y esto es el cociente fototermal, que es la división entre radiación y temperatura que indica el rendimiento potencial que puede tener el cultivo. Y esta es la ubicación de un periodo crítico para un maíz temprano y un maíz tardío. Aquí tenemos una reducción en este cociente que indica el potencial de rendimiento de un 20% en el promedio de todos los años. A partir de esta figura, hace muchos años, se empezó a proponer que como ese rendimiento potencial era un 20% menor, había que bajar la densidad en un 20% en los maíces tardíos. Lo cual, como vimos, no tiene nada que ver porque la densidad no se ajusta en base al rendimiento potencial, sino al ambiente, que es el rendimiento promedio. Por otro lado, cuando simulamos los rendimientos en ese mismo trabajo, para fechas de septiembre y diciembre, vemos que los rendimientos de los maíces tardíos son mayores en diciembre que en septiembre, en los suelos vertisoles y en los suelos molizosos. Lo cual, cuando simulamos los rendimientos que tenemos en la provincia de alrededor de 6.000 kilos, son bastante parecidos a los que simulamos acá, pero cuando vemos los rendimientos reales que tenemos aquí, son mucho menores que los que simulamos. Es decir, que hay una brecha con esos rendimientos simulados muy importante en los maíces tardíos, y estamos convencidos de que esa brecha se debe a problemas de manejo. Básicamente porque este maíz tardío entró con la idea de hacer un cultivo barato, bajando la densidad, no fertilizándolo y tratando al cultivo como un cultivo de segunda categoría, no de segunda fecha de siembra. Y ese manejo inadecuado lleva a estos resultados que estamos teniendo de menores rendimientos. Pero creemos que hay mucho para ajustar si conocemos bien el ambiente del maíz tardío. Bueno, por otro lado, también viendo el ambiente fototermal, una vez que aquí tenemos los ciclos, la siembra, R1 que sería la floración y la madurez fisiológica para un temprano y para un tardío, vemos que cuando el maíz emerge en la fecha de siembra temprana, los días son mucho más cortos que cuando emerge en fecha de siembra tardía. Si emerge en diciembre, los días son mucho más largos que en septiembre. Y el maíz tiene una respuesta al fotoperiodo o a la duración del día de día corto. Es decir, que le resulta más inductivo florecer con los días cortos que con los días más largos. Esto lleva a que si un maíz nace y está expuesto a días largos, como en la fecha de siembra de diciembre, el ápice genera normalmente entre 1 y 3 hojas más. Eso hace que las plantas de maíces tardíos puedan tener más hojas que en las fechas de siembra temprana. Y aquí vemos un ejemplo, esto es una campaña donde se evaluaron en 4 híbridos, fechas de septiembre y de diciembre, el número de hojas, y fíjense que entre 2 y 3 hojas más tuvieron los maíces de fecha de siembra tardía. También vemos un cambio muy importante asociado con ese mayor número de hojas en la altura total de la planta, y también vemos que aumenta la altura de inserción de espiga. Si comparamos o relacionamos la altura de planta con la altura de inserción de espiga, vemos que hay una relación lineal general, pero en los maíces tardíos, luego de determinada altura de planta, esta relación se torna más exponencial, es decir, que cuanto más alto es el maíz, mucho más alta es la inserción de espiga. Y esto se debe a que el maíz tiene la capacidad de generar espiga en todas las axilas de las hojas. Fíjense, esta es una planta disectada,
Pero, como les decía, la dominancia apical de la panoja hace que no se generen o no se fijen espigas en las primeras 6, 7 hojas por debajo de la panoja. Por lo tanto, si estamos hablando de que un maíz nace en diciembre, está expuesto días largos, genera más hojas, seguramente la altura de inserción de espiga va a estar mucho más alto si tiene más hojas, porque la espiga va a estar unas 6 o 7 hojas por debajo de la panoja. Es decir que esa explicación claramente coincide con esos resultados que encontramos cuando hablamos de los cambios en la morfología de plantas. Por otro lado, y volviendo a esta caracterización fototermal del ambiente, vemos que en el llenado de grano, tanto de fechas de siembra tempranas aquí, como en fechas de siembra tardías aquí, hay un cambio muy importante en la radiación solar incidente. Fíjense aquí, en este maíz temprano se llena con este nivel de radiación, una de las más altas del año. En cambio, en fechas de siembra tardías, se siembra con niveles los granos se llenan con niveles mucho más bajos de radiación solar incidente. Esto hace que la planta en fechas de siembra tardía tenga que recurrir a reservas que tiene almacenada en tallo y hoja para poder suplir esta menor fotosíntesis que hay por la menor radiación. Esto genera un desbalance, se llama la relación fuente-destino en fechas de siembra tardía, que hace que la removilización sea mucho más intensa y que se generen estos problemas de debilitamiento de los tallos en los maíces tardíos. Por lo tanto, tenemos plantas más altas, con una relación fuente-destino baja, que lleva a que tengamos mucho más chances de quebrado y de vuelco en los maíces tardíos. Por otro lado, volviendo al ambiente fototermal, luego de terminado el ciclo de llegado a la madurez fisiológica, las condiciones para el secado de grano también son muy diferentes. El grano se seca mucho más rápido en los maíces tempranos que en los maíces tardíos, y fíjense, aquí tenemos la evolución de la humedad relativa, más o menos en el mes de marzo, donde cosechamos un maíz con una humedad comercial del 13-14%, y luego esta humedad relativa aumenta, la humedad relativa del ambiente, y luego vuelve a estar en los valores de marzo a fines de julio, principios de agosto. Por lo tanto, si queremos sacar un híbrido, una cosecha de un maíz tardío con una humedad similar a la de un maíz temprano, deberíamos esperar por lo menos hasta mediados de agosto, lo que hace pensar en que puede ser necesario cosecharlo con una mayor humedad para que no esté expuesto todo este tiempo en el campo de ese maíz tardío y evitar la aparición de varios problemas. En relación con esto, bueno, Facundo Ferragutti presentó recientemente esta diapositiva, donde muestra que una vez que el maíz llega a madurez fisiológica, hay una fase rápida de secado, hasta un 18-22% de humedad, y luego una fase de secado muy lenta que depende de dos cosas: del ambiente ahí, básicamente esta humedad relativa que hablábamos, y de características del híbrido, de cómo están envueltas las chalas a la espiga, etcétera, un montón de características que él mira, que puede ser que esta velocidad sea mayor o menor, pero básicamente está conducida por el ambiente. Y si uno espera hasta llegar a una madurez de cosecha comercial, pueden pasar muchísimo tiempo en el cual pueden aparecer problemas de micotoxina, generando problemas comerciales para ese maíz, y la aparición de malezas que luego van a ser muy difíciles de controlar para el cultivo siguiente. Aquí, estos también son datos de Facundo Ferragutti, estos son de INTA Oliveros, cerca de Rosario, donde se ve que hay un montón de híbridos que tienen diferencias en la duración de la fase 1 y de duración en la fase 2. Es decir, que hay mucha variabilidad y uno podría elegir alguno de estos híbridos que se secan más rápidamente, que tienen variación en esta fase y en esta otra fase. Pueden leer los trabajos de Facundo, son muy interesantes. Y aquí tenemos un resumen en base a lo que dice Facundo, que provoca si retrasamos la fecha de cosecha en el maíz tardío. Mayores pérdidas por quiebre y vuelco, aparición de maíz guacho, casi siempre es RR, si vamos luego a soja, que tiene el mismo evento de protección, vamos a tener problemas para controlar ese maíz, provoca grandes pérdidas del maíz guacho. Hay mayores problemas de maleza en general en el cultivo siguiente. Se reduce la posibilidad de inclusión de un cultivo invernal, que es de una ventana muy chica, si esperamos hasta agosto para cosechar, aumentan las micotoxinas y puede haber otros problemas de calidad comercial en el grano.
También el ambiente de maíz tardío durante todo el ciclo ahora genera un ambiente más propicio para la aparición de enfermedades de hoja y de espiga y la aparición del lepidóptero. Tenemos, bueno, los sospechosos de siempre, y son la cogollera, que aparecen con mucho más frecuencia en los maíces tardíos, y son problemas que tenemos que resolverlos con el manejo, básicamente elección de genotipo, y aparición de invitados menos conocidos que muchas veces ni siquiera los patólogos nos pueden explicar qué son estas cosas que aparecen, pero claramente hay una predisposición del ambiente a una mayor aparición de adversidades en la cual la selección de la genética y del híbrido son claves. Bueno, ese ambiente diferente en el maíz tardío define prácticas de manejo que pueden tener diferente impacto. Este es un trabajo muy reciente, muy fresquito, fue realizado por la gente de la Universidad de Rosario en una red de ensayos de maíz, está desparramada en toda esta zona, no hay datos de Entre Ríos, pero hay algunas cosas interesantes que quiero resaltar aquí. Los factores, ellos evaluaron cuáles son los factores que tienen más importancia en cada fecha de siembra. Y esto les decía yo, el cultivo es el mismo, pero el ambiente es diferente. Y en la fecha de siembra temprana, fíjense, el factor que más importancia tiene es la densidad, la presencia de napa freática, las lluvias durante el ciclo, el azufre, la interacción napa freática-lluvia, no es lo mismo si llueve mucho y hay napa que si no, el fósforo aplicado, el agua inicial de la siembra, la fecha de siembra dentro de la temprana, si no muy largo. En cambio, en fecha de siembra tardía, cobra más importancia la lluvia, la napa freática, la aplicación de fungicida, por lo que veíamos en la última diapositiva, el fósforo del suelo, la disponibilidad de nitrógeno, etc. Claramente, que tengan distinta importancia estos factores habla de que los ambientes son muy distintos. Y una cosa interesante que muestra este trabajo es que cuando se optimiza alguno de los factores de manejo, ellos pudieron estimar cuál es el impacto. Y en fechas de siembra temprana, ajustar o optimizar la densidad puede mejorar 3.000 kilos por hectárea. Normalmente esa optimización es incrementar la densidad. Lo mismo, la dosis de fósforo aplicado puede tener un impacto de 350. En cambio, en fechas de siembra tardía, la práctica de más impacto esperado es la aplicación de un fungicida y el ajuste de la disponibilidad de nitrógeno, cuando normalmente se decía que estos maíces tardíos no era necesario fertilizarlos. Y por otro lado, también hay un impacto positivo de optimizar la densidad de plantas, y esta optimización es importante también remarcarlo en el trabajo de este grupo, implica no bajar la densidad, sino aumentarla para poder optimizarla, con un impacto positivo en el rendimiento. Bueno, el ambiente define la elección del genotipo en base a lo que veíamos de ese ambiente fototermal, que generaba una mayor altura de planta, una menor relación fuente-destino con alta removilización y problemas de quebrado y vuelco, es importante que el genotipo tenga una buena caña, baja inserción de espiga. La velocidad de secado es importante considerarla, pero según el destino. Si nosotros tenemos pensado cosechar ese maíz y destinarlo a grano comercial que tiene un determinado requerimiento es una cosa, y otra es si queremos hacer, por ejemplo, silo de grano húmedo, con lo cual no es un problema la velocidad de secado, por el contrario, uno puede optar con híbridos que no tengan una velocidad de secado tan intensa para poder manejar mejor el momento de levantar ese grano con destino a silo de grano húmedo, por ejemplo. Plasticidad en caso de manejo defensivo, uno de estos híbridos, en caso de que yo quiera optar por los rangos más bajos de la densidad y tener la expectativa de que ese ambiente mejore, tengo que saber qué mecanismo de plasticidad tiene y si en mi zona va a responder y se va a expresar ese mecanismo. Hay muchas zonas donde muchas veces hay mecanismos que no se expresan. La tolerancia a enfermedades es crucial y también las tecnologías de protección contra el lepidóptero. Todas estas cuestiones van a ser tratadas con un poco más de detalle en la charla de Diego a continuación de... Bueno, otras prácticas de manejo que deben ajustarse según el ambiente. Bueno,
Hablábamos que el ajuste de la fertilización también es muy importante. Hay un método muy sencillo para el cual se han desarrollado métodos de diagnóstico en casi todas las regiones, que estima el nitrógeno a aplicar en el fertilizante como un umbral crítico de nitrógeno menos lo que uno midió en el suelo. El análisis de suelo es fundamental para poder decidir correctamente una dosis de nitrógeno. Usualmente la mayor parte de los métodos utilizan la cantidad de nitratos en el suelo hasta 60 centímetros de profundidad, lo cual le da un mejor ajuste al método, pero es bastante difícil lograr que se hagan muestreos a esta profundidad, sobre todo en suelos pesados o suelos que están muy secos o con algunos problemas. Por lo cual muchas veces estos métodos entran a tener dificultades porque es difícil que los productores muestren a esta profundidad. Pero bueno, con esos métodos ajustados a esa profundidad, en este trabajo de Adrián Correndo en el 2008, ya hace un par de años, él ajustó todos estos datos para toda la región pampeana de Argentina, y fíjense que el umbral crítico, en este caso para maíces, de un ambiente de menor a 6.500 kilos, era 133 kilos, aquí va aumentando el ambiente, 9.000 kilos, 10.600, 12.000, 14.000, y a medida que aumenta el ambiente, o que mejora el ambiente, va aumentando ese umbral crítico. Y aquí hay un resumen de todas estas funciones o ajustes que logró Adrián acá, donde vemos que a medida que mejora el ambiente, el rendimiento, dijimos que son sinónimos desde el inicio de esta presentación, aumenta el umbral crítico. Entonces supongamos que tenemos un ambiente esperado, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, de 6.000 kilos, deberíamos trabajar con esta función, 133 es el umbral, y un dato bastante común, aquí por lo menos en mi provincia, son 40 kilos de nitrógeno de nitratos hasta 60 centímetros, deberíamos aplicar 93 kilos de nitrógeno por hectárea. En cambio, para un maíz de 9.000 kilos, en este caso, deberíamos estar pensando, sería esta función, en 176 menos 40, que es la cantidad que yo mido en el suelo, en aplicar 136 kilos de nitrógeno por hectárea, que serían equivalente a unos 270 kilos de urea aproximadamente. Bueno, en Entre Ríos, gracias a un trabajo de tesis que se hizo en la Universidad de Buenos Aires y que acompañamos al tesista Santiago Díaz Valdés junto con Fernando García, y yo tuve el privilegio de poder acompañarlos, se ajustaron umbrales para muestras de suelo tomadas de 0 a 20. Y también se pudieron determinar umbrales críticos diferentes para esa profundidad de acuerdo al ambiente. Es decir, que tenemos para ambientes de alta producción, por lo menos para lo que es nuestra provincia, un determinado umbral, y para ambientes por debajo de lo que es un ambiente medio en nuestra provincia, otro umbral, donde midiendo el nitrógeno solo de 0 a 20 centímetros podemos estimar las dosis. Pero de nuevo, como en el caso de la densidad, cuando el ambiente esperado es mejor, la dosis de fertilizante también debe aumentarse, al igual que en el caso de la densidad de planta. Bueno, como conclusiones, el maíz es un solo cultivo y su rendimiento depende del ambiente. Recordemos que ese ambiente tiene 3 componentes: clima, suelo y manejo. Debido a que el ambiente engloba todas esas condiciones, se considera que es equivalente al rendimiento. Y van a ver en la presentación posterior a esta que se utiliza al rendimiento como un índice ambiental. Eso es muy común y uno habla de ambiente como sinónimo de rendimiento. Acuérdense, hablo de ambientes de 6.000 kilos, 4.000 kilos, 8.000 kilos, no hablo de ambiente de Young, no hablo de ambiente de Mercedes. Eso no es una definición correcta de ambiente en la localidad geográfica. Las prácticas de manejo tienen que ajustarse en base a ese ambiente, por eso son distintas las prácticas de manejo en el maíz tardío, en el maíz temprano y en el maíz de segundo. En base al rendimiento que esperamos, tenemos que
ajustar la densidad, la dosis de nitrógeno y la elección del híbrido. Esas tres decisiones tenemos que tomarlas siempre pensando en el ambiente. El ambiente para maíces tardíos determina las características que tiene que tener el híbrido. En todas ese resumen que vimos del ambiente de maíces tardíos, vemos claramente que cualquier maíz o cualquier híbrido no puede ir en esa fecha y tiene que tener características especiales. Y también el manejo que vamos a realizar en ese híbrido. Así que bueno, estos son muchos de los aspectos que yo tenía pensado comentarles. Prefiero dejar algo de tiempo disponible luego de la presentación de Diego para responder alguna de las preguntas que ustedes hagan y con gusto continuaremos la charla. Así que bueno, muchas gracias por su atención y espero pronto poder andar por allá y verlos en persona a muchos de los amigos que tengo. Gracias. Bueno, gracias Octavio, excelente la presentación. Y bueno, un poco en base a las consideraciones que realizó Octavio sobre las particularidades que tiene la siembra de maíz en fechas tardías, queremos darles desde NK y Yalfin cuál es nuestra propuesta para estas condiciones de siembra. Así que para esto recibimos a Diego Aguesi del equipo de desarrollo de producto de NK. Buenos días, Diego, y bienvenido, gracias por estar. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Ahora en esta parte vamos a estar conociendo un poco cuáles son las alternativas que recomendamos desde NK para las siembras tardías en la zona de Uruguay. Así que vamos a entrar un poco en la presentación. Y nos gustaría primero comentarles el cómo realizamos nuestras recomendaciones desde NK. Y para ello hay distintos aspectos a tener en cuenta. Algunos de ellos son decisiones de manejo, que están un poco más a cargo o en órbita del productor y del asesor, y decisiones del producto en las cuales por ahí la industria semillera participa un poco más con las ofertas. Dentro de las decisiones de manejo, las prácticas agronómicas habituales son las decisiones que hay que estar tomando, dentro de las cuales está fecha de siembra, densidad y fertilización y protección del cultivo. Y en las decisiones de producto, por supuesto, siempre la expectativa de rinde es uno de los factores que el productor o que el técnico primero mira, pero sin lugar a dudas en este tipo de siembras, sobre todo en fecha de siembras tardías o de segunda, el perfil sanitario y agronómico juega un papel distinto, un papel de alta importancia, al igual que la biotecnología. Por ello, desde NK tratamos de dar soporte en todo este tipo de decisiones y posicionar los materiales de acuerdo a cada situación productiva, con la recopilación de mucha información y de esa forma poder conocer y caracterizar a los materiales para poder recomendar cada vez mejor y más ajustadamente. Como ven, nuestra biotecnología, hoy todo el portafolio de NK, excepto los materiales que se utilizan para refugio, pero todos los materiales de NK están dentro de la versión AgriSure Viptera 3, lo cual vamos a estar desarrollando en los próximos años. Si vamos a hablar un poquitito de biotecnología, y más específicamente de AgriSure Viptera 3, provee control sobre Diatraea o barrenador del tallo, sobre Spodoptera frugiperda o Isoca cogollera, sobre Lycoverpa acea o Isoca de la espiga, y sobre Agrotis ypsilon, que es una de las plagas del complejo de cortadoras. Pero no solamente brinda este beneficio AgriSure Viptera 3, sino que también reduce de manera significativa el número de aplicaciones insecticidas, necesarias insecticidas, y de esa forma estamos también trabajando sobre el cuidado del medio ambiente y por otro lado sobre la seguridad del personal que también está manipulando esos químicos. Reduce también la proporción de daño de grano dañado al reducir el consumo de lepidópteros, sobre todo Isoca de la espiga, por donde después
se generan vías de entradas de patógenos fúngicos, sobre todo, que por supuesto disminuyen muchas veces en cuantía la calidad de los granos. Y por otro lado, y también a destacar, AgriSure-Biptera 3 confiere tolerancia a distintos herbicidas, en este caso a glifosato y a glufosinato de amonio, brindando también soluciones alternativas a la problemática de malezas resistentes o tolerantes, que cada vez es más grande en cada una de las regiones. Por supuesto, cuando hablamos de biotecnología, no nos podemos olvidar de hablar o de considerar en la planificación la correcta aplicación del refugio. El refugio debe ser el 10% de la superficie del lote, ubicado en distintas porciones de las parcelas según las dimensiones que tenga el lote, y recordar también que la parte que uno destina a refugio y que siembra con un híbrido de similar ciclo, y sin obviamente en este caso AgriSure-Biptera, puede ser tratado químicamente en el caso de ataques, siempre considerando los umbrales de daño de las plagas, 10% de plantas con nivel 3 de escala Davis hasta B6, y no realizar más de 2 aplicaciones sería lo recomendable en el refugio. Si nos metemos un poquitito más de lleno dentro del sistema de cultivo o el documento de recomendación que tenemos desde NK, tenemos que hablar un poco de nuestra red de evaluación. Dicha red de evaluación comprende muchos puntos, muchos sitios en donde hacemos ensayos todos los años. Ven en el mapa un poco la distribución de esos puntos y la gran cantidad de puntos. Fíjense, en azul están fechas de siembras tempranas, y en anaranjado podemos ver las localidades donde estuvimos con fechas de siembras tardías. Y todo este trabajo que hacemos tiene un objetivo, que es tratar de predecir el comportamiento de cada uno de los híbridos, según los índices ambientales, que Octavio ya explicó, un poco la definición de índice ambiental. Entonces, tratamos de caracterizar cada uno de esos índices ambientales para poder predecir el comportamiento de cada uno de los híbridos y poder transmitir una recomendación bien certera y ajustada al productor para que conozca el material que está eligiendo y que está sembrando en su campo. Las últimas 3 campañas, fíjense que el volumen de datos es muy importante, hay casi 500 ensayos en franja, hay casi 200 ensayos en mini-strip, que son ensayos con otro diseño estadístico, más 11 puntos de NK, donde también lo utilizamos para abrir las puertas y mostrarles a productores y técnicos cuál es la oferta y la forma de trabajar que tenemos desde NK. Todo este trabajo, como les comenté, es para poder ir ajustando cada vez más la predicción, y dicho de otra forma, es para poder ir disminuyendo el error con el cual uno hace una recomendación. Entonces este gráfico trata de mostrar un poco eso. Acá hay una comparación real entre 2 híbridos del portafolio NK, SIN 875 y SIN 897. Fíjense que la media de la comparación es siempre la misma, sin embargo la variabilidad entre esas comparaciones, la diferencia entre esas comparaciones cada vez va siendo menor a medida que vamos aumentando el número de comparaciones. Visto de otra forma, el valor P, que es el valor que nos va a terminar definiendo si el dato que estamos presentando tiene una diferencia estadísticamente significativa, lo empezamos a encontrar a partir de, en este caso, un N de 80. O sea que si nos vamos con N mucho menores de 80, nos vamos, por ejemplo, a evaluar 20 comparaciones, seguramente va a tener un error en la predicción que, bueno, queremos evitar y queremos ser más certeros a la hora de poder recomendar nuestros materiales. El material que tenemos hoy para presentarles es SIN 840 Biptera 3, un material que posicionamos para ambas fechas de siembras. Tiene el mejor perfil agronómico del mercado, consideramos eso, y ahora vamos a ver un poco de información que resalta esta afirmación. Es un material muy versátil y
y muy adaptable de nuestro portafolio. Está recomendado para siembras tempranas y tardías en la región templada central y sur de la Argentina y en toda la región maicera de Uruguay. Cuenta con la mejor biotecnología del mercado para control de lepidópteros, que ya comentamos que era Agrisure Biptera 3, y tiene un excelente perfil sanitario. Cuando abrimos un poco esas afirmaciones que vimos, podemos destacar acá hacia la izquierda un mapa de posicionamiento del material. Vemos que nos sentimos muy cómodos a recomendarlo tanto en fecha de siembras tempranas como tardía, en este caso para todo lo que es Uruguay. Se trata de un material de tipo de grano semidentado, que tiene tolerancia a herbicidas por contar con la biotecnología Agrisure Biptera 3, glifosato y glufosinato de amonio, de un porte medio a bajo y de una inserción de espiga también media a baja, que para este tipo de siembras, fecha de siembras tardías o de segunda, ya explicó Octavio la importancia que tiene este tipo de características fenotípicas, ya que al atrasar la fecha de siembra los materiales en general ponen más números de hojas, son más altos, tienen inserción de espiga más alta, y bueno, que naturalmente el material resista a este tipo de fecha de siembra, digamos, o se adecue bien a este tipo de fecha de siembra desde el punto de vista fenotípico. Es una gran ventaja que podemos encontrarle al 840. Lo otro que vamos a ver en este slide es un poco el comportamiento que tiene frente a determinados eventos. Acá lo presentamos como un semáforo que va del 1 al 9, donde 1 es altamente tolerante a un evento o a un patógeno, y 9 sería altamente susceptible, y bueno, ya nos pondría una alerta roja a la hora del posicionamiento o de la recomendación del material. Entonces vemos que para lepidópteros es 1, por contar con la mejor biotecnología del mercado. Para quebrado y para vuelco es 1 también. Realmente este material se destaca en eso, siendo también un factor que vale doble en el caso de fecha de siembras tardías. Octavio mencionó un poco la importancia también de la fortaleza de caña y de raíz. Recuerden que este tipo de siembras en general nos obliga a tener los materiales en el campo durante bastante más tiempo, muchas veces hasta agosto o incluso hasta septiembre del próximo año. Eso, por supuesto, expone al material a un montón de inclemencias climáticas y a un montón de imprevistos que seguramente uno no planifica. Y contar con un material que tiene una excelente caña y un excelente pie o comportamiento al vuelco, es una ventaja comparativa para quedarnos tranquilos, para estar seguros de que el material va a esperar a la cosechadora en el lote, y bueno, brindar seguridad de cosecha en este tipo de planteos. Es muy bueno también para lo que es Green Snap, es bueno para mal de río cuarto, roya, tizón y sanidad de espiga. De esta forma ustedes ven que las características tanto agronómicas como sanitarias lo hacen un material muy completo desde todo punto de vista, y realmente nos pone muy cómodos a la hora de poder recomendarlo, porque sabemos que el productor no va a tener ningún sobresalto a la hora de la siembra de este material. Si profundizamos un poquitito en ese comportamiento al vuelco y le ponemos números para ver qué es un excelente comportamiento al vuelco, vemos en este gráfico una comparativa con el índice ambiental del vuelco. En realidad es el promedio de todos los materiales que participaron en el ensayo, que está reflejado por la línea anaranjada que estoy marcando acá con el puntero. Y después hay una comparativa entre dos materiales, un competidor muy fuerte del mercado, que todo el mundo conoce, y el 840 en circulitos verdes marca un poco los puntos, cómo se ubicó en cada uno de los ensayos. Ahora bien, si evaluamos el 10% de los ensayos donde hubo más porcentaje de vuelco, o sea, donde el vuelco fue más grande, más evidente, y hacemos foco ahí, como para tratar de diferenciar el comportamiento de los materiales, podemos sacar algunas conclusiones muy interesantes.
Fíjense, en este caso, el gráfico nos muestra un N de 57, hay 57 localidades que tuvieron un vuelco superior al 10%, el promedio de la localidad de vuelco fue de 20,4%, el competidor, que repito, es un competidor ampliamente utilizado en todo Uruguay, y realmente también muy bueno de agronomía, dio casi 14% de vuelco, obviamente mucho mejor que lo que puede ser la media, y en el caso 840 se destaca en esta virtud también, superando al competidor y a la media de forma cómoda, con un win rate de 56%. Lo mismo podemos analizar con quebrado, un mismo gráfico, pero en este caso analizando la característica de quebrado. Entonces, quebrado promedio del lote, o índice ambiental de quebrado, y los dos competidores, 840 de vuelta con circulitos verdes, y el mismo competidor con circulitos blancos o vacíos. Si tomamos el 10% de quebrado como mínimo, y nos quedamos con las localidades donde el quebrado fue más alto, donde hubo algún evento que favoreció al quebrado, podemos hacer de vuelta el mismo análisis. En este caso tenemos 88 localidades, con más de 10% en promedio de quebrado. El promedio de las localidades da casi un 15%, el competidor casi un 11%, y 840 casi un 9%. De vuelta se destaca en esta característica que nosotros creemos que es una característica tanto vuelco como quebrado a considerar firmemente a la hora de la elección de un material para fecha de siembras tardías o de segundo. Ahora bien, una característica que también mencionamos al inicio, que el productor o el técnico siempre evalúan, es la performance en cuanto a rendimiento de los materiales. Entonces acá podemos ver cuál es la performance de 840 versus el índice ambiental también. El índice ambiental en este caso estaría representado por la línea punteada que se ve debajo de la línea negra, una línea en este gráfico a 45 grados, y en línea negra marcamos la tendencia que nos dan los puntos evaluados a campo del comportamiento de 840 en los mismos ambientes. Entonces vemos que en general acompaña al ambiente el 840 en su performance, pero se destaca en aquellos ambientes, podríamos decir, de 8.000 kilos para abajo, de 9.000 kilos para abajo, se empieza a destacar y se empieza a despegar de la media, con diferencias a favor del 840, y nos marca ya un posicionamiento del material, en el cual si tenemos ambientes inferiores a los 9 o 8.000 kilos, podríamos estar muy cómodos con el posicionamiento de 840. Si vemos un poco los resultados totales, el N de estas comparaciones, en este caso es casi 200, 195 para ser más específico. Hay una diferencia de rendimiento a favor del índice ambiental, en este caso de 1,1 quintales, esto sería el promedio de todos los puntos versus el promedio de los índices ambientales, y ese 1,1 quintales está explicado porque el material por encima de los 9-10.000 kilos empieza a estar un poco por debajo del promedio. Pero de vuelta a destacar, y en este tipo de siembras sabemos que los rendimientos se van a mover más entre 5, 7, 8.000 kilos, en el caso de Uruguay, el material ahí se destaca frente a la media de los competidores. Ahora bien, para terminar de caracterizar un poco el híbrido, conocer el ciclo es muy importante. Octavio también mencionó el ciclo y mencionó la importancia de evaluar según el ciclo y según la fortaleza de caña y pie, esa posibilidad de cosecha anticipada para evitar el control de malezas de forma tarde, ahorrar costos de secada, de flete y demás. Por eso es importante contar con esta información también. En este caso comparamos el ciclo de 840 mirando las humedades a cosecha del híbrido versus el mismo competidor que veníamos viendo antes. Fíjense que
840 en este caso es la línea negra y el competidor es la línea celeste. La línea punteada que ven detrás es el promedio del ensayo, así que ya podemos decir que es un material que en general es más corto, al menos que los sets que participaron en los ensayos, y es bastante similar a lo que puede ser el competidor. Para ponerle un poco de valores, es casi medio punto más largo que el competidor, lo cual creemos que no es significativo en el campo, son muy similares. No debería haber grandes diferencias a la hora de cosecha de estos dos materiales. El N también es muy importante, y bueno, en base a todo esto podemos decir que el material es madurez relativa 123. Finalmente, una recomendación de densidad para aquel productor que elija el material, o que viene eligiendo el material. Como comentó también Octavio, este tipo de recomendaciones depende un poco del objetivo que uno esté buscando, el objetivo productivo que uno esté buscando. Y bueno, para 6 toneladas, si vamos a un índice ambiental o a un objetivo de 6 toneladas, deberíamos estar logrando 55.000 plantas a cosecha, 55.000 plantas por hectárea a cosecha. Si vamos a buscar 8.000 kilos, deberíamos estar logrando 71.000 plantas por hectárea a cosecha, y bueno, ya para casos extremos, en fecha de siembras tardías o de segunda en Uruguay, de 10 toneladas de objetivo, deberíamos estar buscando 84.000 plantas por hectárea a cosecha. Considerar acá que hay que tener en cuenta los coeficientes de logro para poder estimar las densidades de siembra. Estos son plantas a cosecha. Ahora bien, es importante conocer a los materiales en profundidad, y por eso hicimos un trabajo de estrategias fisiológicas para la generación de rendimiento, que creemos importante que conozcan para conocer en profundidad este material y saber por qué estamos recomendando este material para fechas de siembras tardías o de segunda. No solamente el perfil sanitario que tiene, que es muy bueno, el perfil agronómico, que es excelente, el rendimiento que ya vimos que acompaña muy bien a las productividades de este tipo de fecha de siembra, sino también el cómo se defiende el material frente a estreses es muy importante. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar en los siguientes slides. Considerando que estamos poniendo a los materiales en una posición de sufrir un estrés lumínico a la hora de elegir una fecha de siembras tardías o de segunda. Recuerden que Octavio mencionó la caída de la radiación que sufre el ambiente y que va a encontrar un maíz en ese tipo de fecha de siembra. Podemos decir de que va a sufrir cierto tipo de estrés, en este caso lumínico, un material cuando es elegido para fecha de siembras tardías. Entonces, teniendo ese concepto en mente, y considerando al rendimiento como un producto, o como una relación entre la producción de biomasa y el índice de cosecha, considerando al índice de cosecha como la cantidad de fotoasimilados que particiona un material hacia los destinos, espiga, grano, podemos decir que, bueno, a medida que hay más producción de biomasa y más índice de cosecha, el rendimiento debería aumentar. Pero esto es muy dependiente del genotipo, y cada genotipo tiene un comportamiento distinto. Entonces fíjense en este trabajo que realizamos, hay 3 híbridos, vamos a focalizarnos en el comportamiento del 840, que es el material que de vuelta estamos recomendando para este tipo de fechas de siembra, pero está bueno ver a los otros 2 materiales también para poder comparar y ver las diferencias entre genotipos que pueda haber. Entonces acá tenemos 2 materiales de punta de nuestro portafolio, SIN 979 Viptera 3, SIN 897 Viptera 3, y fíjense que cuando uno pone o exige a los materiales con un bajo nivel de estrés, o sea, en ambientes productivos muy buenos, tanto el 897 como el 979 son materiales que enseguida tienen la capacidad de poner altos niveles de biomasa, de producir altos niveles de biomasa.
mientras que el 840 en ese tipo de condiciones queda un poquitito retrasado. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a ambientes un poco más restrictivos, como los que mencionaba encontramos en fechas de siembras tardías? Y bueno, hay materiales que enseguida ven afectada su producción de biomasa. Fíjense la pendiente que tiene en este caso el material SIN 897, mientras que el 840 es un material que mantiene, o tiene una pendiente menor, o mantiene la producción de biomasa independientemente del nivel de estrés que uno esté aplicando. Y eso le da al material ciertas ventajas en cuanto a lo que es estabilidad. Ahora bien, el rendimiento dijimos que es función de la producción de biomasa y también del índice de cosecha. Veamos qué pasa con la otra parte de la ecuación. Bueno, de vuelta a la comparación con los dos materiales del portafolio y más 840, y vemos que pasa lo mismo. A medida que vamos aumentando el nivel de estrés, hay materiales que ven percudido o repercutido su índice de cosecha, en este caso, en mayor cuantía. Hay otros que mantienen, como en el caso 979, mantienen un poco más su índice de cosecha independientemente del nivel de estrés, pero 840 se destaca en esta característica. Fíjense que el índice de cosecha es casi constante, tiene una pendiente realmente muy bajita. Entonces, eso nos asegura de que el índice de cosecha del material va a ser casi el mismo independientemente de la condición que encuentre el material. Y sin lugar a dudas, estas dos características nos están diciendo que el índice de cosecha sea muy estable y que la producción de biomasa también sea estable. Nos están diciendo que el rendimiento del material es estable. Otra forma de analizarla, no menos interesante, y esta fórmula también la comentó Octavio, es rendimiento igual a número de granos por peso de grano. Esta es una fórmula bastante más habitual y conocida en el mundo del agro, y bueno, es un poco más lógica, ¿no? El número de grano por el peso de grano nos da el rendimiento. Entonces veamos cómo se comporta en este caso el 840 con estos dos factores o parámetros. Pasa lo mismo, a medida que uno va aumentando la densidad de plantas, podemos decir que estamos aumentando la competencia intraespecífica, o dicho de otra forma, estamos aumentando el estrés en cada una de las plantas, y vemos cómo es afectado el número de grano a medida que vamos aumentando el estrés. Entonces hay situaciones bien contrastantes. De vuelta vamos a visualizar el 897 con condiciones de estrés muy bajas, o con densidades muy bajas. El material enseguida fija un número de granos muy alto, el más alto de los tres materiales comparados, pero a medida que lo vamos exigiendo mucho en lo que puede ser densidad o algún otro tipo de restricción, en este caso restricción lumínica en fecha de siembra tardía, va a haber resentido mucho el número de granos. En el otro extremo está 840, que de vuelta nos vuelve a manifestar esa estabilidad en una pendiente muy reducida, en este caso mirando el número de granos, y vemos que a medida que vamos aumentando ese estrés, el número de granos de 840 se mantiene muy fijo. O sea, el tamaño de espiga, el número de granos que va a tener cada una de las espigas, es muy constante, es muy fijo, y eso es una virtud del material. Y la otra parte de la ecuación es peso de los granos, que termina de completar el análisis del rendimiento. Y vuelve a pasar lo mismo. 840 versus los otros dos materiales es el que tiene menor pendiente, o es el que ve resentido en menor cuantía el peso de los granos a medida que vamos aumentando el nivel de estrés. Entonces, número de granos y peso de los granos muy constantes en este material, y por eso van a ver seguramente que a lo mejor las densidades recomendadas le sonaron un poquitito altas. Esas densidades recomendadas un poquitito altas es porque el material soporta ese tipo de densidades, y podemos estar exigiendo un poquitito el ambiente en cuanto a densidad y sacarle el jugo a esta virtud fisiológica que tiene el 840. Bueno, finalmente podemos construir este tipo de gráficas donde vemos densidad en el eje de las X y rendimiento en el eje de las Y, y ver un poco la respuesta de cada uno de los materiales. De acá se pueden desprender varias conclusiones. Hay materiales de mayor potencial, en este caso 897, hay materiales
de un potencial intermedio y a lo mejor con una campana mucho más estrecha, lo que quiere decir que cuando uno se equivoca en la decisión de la densidad, acá lo reciente lo paga más caro, y material, en este caso del 840, que tiene una plasticidad a la hora de la elección de la densidad, o dicho de otra forma, una plasticidad en la tolerancia del estrés, que realmente lo destacan, en este caso versus estos dos materiales, pero también versus la competencia, y que lo hacen un material altamente recomendable para fecha de siembras tardías o de segunda en Uruguay. Bueno, dejamos abierto ahora sí el espacio para preguntas, tanto a Octavio como a mí, así que bueno, quedamos a disposición de las preguntas que puedan surgir. Buenísimo, Diego. Muchas gracias por tus aportes, tanto de NK como del equipo técnico de Yalfin. Igual estaremos a las órdenes para ampliar información o evacuar dudas. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas y responder algunas de las que nos han ido llegando en el transcurso de la charla. Así que empezamos por Octavio, una para Octavio, que nos dice, si las condiciones ambientales y la densidad utilizada favorece la producción de macollos, pero luego el ambiente no soporta esa mayor demanda, ¿se ve afectada en el llenado de la espiga principal? Bárbaro. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Bueno, habíamos mostrado durante la presentación de que en caso de optar por el rango más bajo de las densidades óptimas que puede tener un determinado híbrido, teníamos que estar seguros de que ese híbrido tiene mecanismos de plasticidad que puedan asegurar un mayor rendimiento en caso de que el ambiente mejore, ¿no? Si no, en ese caso, si el ambiente mejora, estaríamos perdiendo rendimiento. Por lo tanto, era importante que haya algún mecanismo de plasticidad y que sepamos que en la zona que estamos se expresa. Normalmente la expresión del macollaje es más favorecida cuando hay temperaturas más frescas, por lo tanto, para las latitudes de la zona agrícola de Uruguay y de Entre Ríos no es un mecanismo de plasticidad al que uno normalmente pueda poner demasiadas fichas. No obstante, bueno, respondiendo un poco a la pregunta, cuando se generan mecanismos de plasticidad, que puede ser la aparición de un macollo, que puede resultar con granos, o de una segunda espiga que comienza a crecer y a desarrollarse, y que luego el ambiente no puede sostener ese crecimiento, toda la materia seca que se acumula en esas estructuras y el nitrógeno que es derivado de esas estructuras para formarse y que después no llegan a ser fértiles, se removiliza a través de mecanismos que tiene la planta y se reabsorbe, y todo eso no afecta normalmente el desempeño de la espiga principal o la espiga primaria, digamos, donde se va a depositar la mayor parte del rendimiento. Eso tenemos que tener claro, que más allá de que existan mecanismos de compensación, son auxilios que tenemos cuando nos manejamos en ese rango más bajo, pero siempre el rendimiento y lo más importante del rendimiento se juega en la espiga principal. Por lo tanto, si comienzan a diferenciarse algunas de esas estructuras, muy difícilmente afecten el rendimiento de esa espiga principal porque tiene dominancia sobre las otras, como explicamos cuando hablamos del efecto de la panoja sobre la espiga principal también ejerce dominancia sobre la espiga secundaria o sobre los macollos. Así que eso se estaría removilizando en caso de que no prospere, tanto la materia seca como los nutrientes. Bien, aprovecho a hacerte otra que va de la mano, que habla de qué mecanismo de compensación es mejor para aprovechar mejoras en el ambiente cuando sembramos bajas densidades, si prolificidad o flexibilidad del número de hileras en la espiga. No está establecido cuál de los mecanismos sea más efectivo para conferirle plasticidad cuando la densidad es baja. Hay híbridos en los que se expresa muy bien la flexibilidad de espigas, hay híbridos en los que se expresa muy bien la prolificidad, confiriéndole plasticidad, pero no hay uno de los mecanismos que sea mejor. Lo mejor es verificar información de grandes redes de ensayo de cómo se comportan esos fenotipos en esos ambientes, como mostró Diego,
que es información muy valiosa, y ver si cuando las densidades son muy bajas, los rendimientos se caen mucho, o los rendimientos si esos rendimientos se sostienen en bajas densidades en los ambientes, significa que cualquiera del mecanismo sea de plasticidad que tenga ese híbrido, está operando de manera de sostener ese rendimiento en baja densidad. Es decir, que la efectividad es de cada mecanismo es muy dependiente del genotipo y del ambiente en el que lo estemos evaluando. Recordémonos que el ambiente, no hablamos de un lugar geográfico, sino que hablamos de un nivel de rendimiento dado. Y esa información la tienen muy bien documentadas las empresas, como lo mostró Diego en su presentación para algunos de los materiales. Bien. Una para Diego, me preguntan, ¿cómo es el comportamiento del 840 ante el aumento de población para explorar mayores rendimientos? Bueno, justamente lo que mencionabas era que es un híbrido que se adapta muy bien a ese tipo de situaciones. Como les comentaba, es un híbrido que mantiene muy bien lo que es número de granos y peso de granos, incluso en ambientes restrictivos o incluso en aquellas situaciones donde uno exija al ambiente con un poco más de densidad. El material tiene esa característica de mantener esos dos factores fijos y, por supuesto, explorar altos rendimientos en esos ambientes. Bien. Gracias, Diego. Octavio, ¿alguna otra para vos? ¿Algún comentario sobre fuentes de nitrógeno y fraccionamiento considerando las mayores temperaturas que se dan en fechas tardías? Sí. En fechas de siembra tardía, ya sea en maíces de segunda o en maíces tardíos, como los definimos ahí en la presentación, las temperaturas son mucho más altas y las probabilidades de pérdida de nitrógeno, particularmente por volatilización, aumentan muchísimo. Entonces es importante en fechas de siembra tardías buscar fuentes que reduzcan la probabilidad de esas pérdidas. En comparación con urea, por ejemplo, hay algunos inhibidores que impiden esa volatilización cuando se le agrega como aditivo a la urea. También hay algunos fertilizantes o es muy poco detectable, como es el uso de nitrato de amonio, o en el caso de los fertilizantes líquidos, a veces tienen una mercuria, con lo cual ya es mitad de un fertilizante y mitad del otro, y también disminuyen más las chances de pérdidas utilizando ese tipo de fertilizantes. También es importante considerar que si uno aplica fertilizantes sólidos en momentos más tardíos, crecimiento del cultivo no cercano a la siembra, sino en momentos más tardíos, más avanzados del ciclo del cultivo, muchas veces los fertilizantes o los nutrientes que uno aplica requieren algunas transformaciones que llevan un tiempo adicional para que la planta lo pueda absorber. Entonces también en esas situaciones en las que uno se retrasa un poco, puede ser importante utilizar algún fertilizante líquido de manera de que se incorpore a la solución de suelo y también reducir ese tiempo que puede llevar hasta la absorción, porque los tiempos en los maíces de fecha de siembra tardía son más cortos que en los maíces de fecha de siembra temprana, y los mecanismos de pérdida en esa fecha de siembra se exacerban más que en las fechas de siembra tradicionales o tempranas. Entonces, el tema de la consideración de la fuente también es importante tenerlo presente y buscar alternativas para cada uno de los ambientes. No hay recetas en esto, la mejor receta es conocer el ambiente, conocer el mecanismo y luego sobre eso tomar las decisiones. Bien. Y bueno, la última que nos llegó, también para vos, Octavio, cuando se habla de las diferencias en poblaciones, cuando tú hablabas de diferencias en poblaciones, ¿a qué distancia entre hileras son los resultados? ¿Hay diferencias en rinde según distancia entre hileras? Bueno, la mayoría de los resultados que yo mostré son con maíces sembrados a 52 centímetros, 52,5, ¿verdad? Y la respuesta al acercamiento entre hileras, si uno quiere usar distancias inferiores a eso, depende mucho de la condición en la que el cultivo llega con respecto a la intercepción de radiación o al cierre de surco al momento del inicio del periodo crítico. A ver, cuando nosotros llegamos 15 días antes de la floración, si el entresurco está completamente cerrado,
es muy difícil que yo, si hubiera acercado más las hileras, obtenga alguna respuesta positiva de ese acercamiento. Es prácticamente imposible en términos ecofisiológicos. Yo le mostré esa ecuación, había un término que era eficiencia de intercepción. Si yo ya estoy en el 100% en el distanciamiento de 52 centímetros, difícilmente si hacer la práctica en rendimiento. Y esto, como yo les comenté, en los maíces tardíos tenemos el efecto de la respuesta al fotoperiodo. Es decir, que si yo siembro en diciembre, esa planta nace con un día muy largo, que hace que la planta diferencie algunas hojas más, normalmente entre 1 y 3 hojas más. Y eso lleva a que esa planta también tenga mayor habilidad para interceptar esa radiación y llegar mejor al inicio del periodo crítico en los maíces tardíos. Donde puedo llegar a pensar en que puedo tener alguna respuesta al acercamiento entre hileras es en maíces de segunda, donde en el arranque yo tengo un perfil mucho más seco y tengo un perfil de suelo también más empobrecido en nutrientes, y por más que yo tenga alguna hoja adicional, esa planta puede llegar con alguna limitación al inicio del periodo crítico, 15 días antes de la floración, puede llegar a no cerrar el surco. Esa es una condición, un maíz de segunda, donde yo puedo pensar en que puedo llegar a tener alguna respuesta al acercamiento entre hileras, pero esto implica, ustedes saben, un cambio no solo en la maquinaria de siembra, sino también en la maquinaria de cosecha, y normalmente son inversiones bastante costosas, y no ha sido una práctica que haya tenido un impacto muy importante, mucho más si uno está pensando en achicar la hilera en 10 centímetros, por ejemplo, ¿no? 22, 42 o algo así. Bien, buenísimo, Octavio. Bueno, esa fue la última pregunta que recibimos, así que con eso vamos dando cierre a esta actividad. Esperemos que la próxima vez que nos encontremos, ya sea de manera presencial, ojalá que sea campo en verano, donde podamos mostrar los avances materiales que tenemos para la próxima zafra. Así que bueno, sin más, agradecer a Octavio y Diego por la participación, y gracias a todos los asistentes que estuvieron en este evento. Así que bueno, saludos a todos y gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.